En 1975, el filósofo y teórico de la comunicación, Jesús Martín Barbero, funda el Departamento de Ciencias de la Comunicación, adscrito a la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. 2 años después, se inaugura el pregrado y la primera promoción de comunicadores surge en 1980. Desde entonces, la Escuela de Comunicación ha destacado especialmente en el campo audiovisual, pues las distintas experiencias en las que se han embarcado sus docentes, estudiantes y egresados han tenido una importante resonancia en diversas etapas de la industria audiovisual en Colombia. Además, la escuela ha logrado consolidarse como una de las más importantes en la formación de guionistas, directores, técnicos, productores y demás profesionales de este sector. ¿Usted practica algún deporte? Sí, la natación. ¿Dónde lo practica? En los ríos, porque aquí no hay sino, las piscinas son para los que puedan pagar. Desde sus inicios, el programa de comunicación tuvo una fuerte inclinación por lo audiovisual, impulsada en parte por toda una generación de jóvenes que en la década anterior habían pasado por la experiencia de la cinefilia y el cineclubismo, y que tras el fin de esta encontraron en la academia un nuevo espacio para darle continuidad a su pasión por el cine. A su vez, esta primera experiencia fue posible gracias al momento histórico que atravesaba una ciudad que en 10 años había pasado de pueblo a metrópoli moderna de la mano de los sextos Juegos Panamericanos realizados en Cali en 1971. La concepción de la carrera de comunicación social tuvo una fuerte influencia inicial del grupo de Cali. ¿Por qué? Porque en la primera persona que Jesús Martín pensó para diseñar el curso de cine fue en Andrés Caicedo. Y no solo Andrés Caicedo, también en el Cineclub de Cali, porque fue Andrés Caicedo y Luis Ospina quienes dieron, digamos, las primeras puntadas de concepción de lo que debería ser la materia del cine. De hecho, Luis Ospina fue el primer profesor en 1979. La carrera había empezado en el 75 y en el 79 ya la materia que se llamaba Taller de Cine estuvo a cargo de Luis Ospina, que trabajó dentro del Departamento de Ciencias de la Comunicación, que se llamaba antes la escuela. Un año después fue cuando yo entré de alguna manera a reemplazar a Luis. Lo que pasa es que yo no hacía cine, pero entré a dar historia estética y poco a poco se me fue encargando del taller de cine. Y lo que hicimos en el taller inicialmente fue diseñar programas en donde de forma modular traíamos profesores a que dieran diferentes aspectos de la práctica cinematográfica. Y en ese momento, afortunadamente, había un estudio de televisión más o menos bien dotado, con cámaras de televisión, con luces, un estudio que nos permitía hacer muchos talleres dentro del estudio. La escuela fue fundada por Jesús Martín y hay una primera corte de profesores como Estanislao Zuleta, Germán Colmenares, eran intelectuales muy importantes del país, pero también había una influencia muy fuerte del cineclubismo caleño, particularmente de Luis Ospina. Andrés Caicedo también fue invitado a ser profesor de acá. Hubo cineclubes en ese momento, era un momento donde se veían muchas películas de Godard, Raúl Ruiz, que llegaban fundamentalmente a través de embajadas, pero la producción era muy pequeña. De todas maneras, ahí se preparó toda una generación de personas que después participaron en los años 80 en lo que se llamó Caliwood. De manera que lo que al comienzo empezó un poco improvisadamente, se constituyó luego en un taller que tenía dos fortalezas, cine y televisión,
y posteriormente, poco a poco, fue adquiriendo un mayor énfasis en la parte documental, el taller de cine, aunque nunca se ha descuidado la ficción, sobre todo con énfasis en la escritura de guión. En 1988 surge el canal regional Telepacífico y la escuela, que contribuyó enormemente en el debate sobre su configuración inicial, lanza Rostros y Rastros, que se convertirá en uno de los programas de televisión más importantes a nivel nacional y que marcaría una nueva etapa en el desarrollo de la producción audiovisual, no solo de la escuela, sino del país entero. Rostros se caracterizó por saber reconocer la diversidad regional del departamento, la vida cotidiana de la ciudad, y por ser un espacio de experimentación desde el cual se marcó el estilo del documental televisivo colombiano de los años 90. La primera película que se hizo para Rostros y Rastros fue Ojo y Vista, Peligra la vida del artista, que va a marcar el estilo de las películas que hiciéramos para Rostros durante toda una década. Eran películas en las que había entrevistas, pero también se introducían fragmentos que eran como videoclips o algo mucho más elaborado visualmente que lo que se hacía en la televisión. La patria, mijo. Con la patria entretenemos al pueblo que necesita reír, divertirse. Ojo y vista, póngale cuidado. La televisión de los pobres. Luis Ospina fue llamado a que inaugurara el canal regional de Telepacífico, que comenzó en el 88 con un documental que él estaba realizando y fue el primer programa de Telepacífico documental que se pasó, y a partir de allí se diseñó la serie Rostros y Rastros. Posteriormente, ya cuando los estudiantes, las primeras generaciones terminaron su proceso de formación, hubo alumnos brillantes, muy destacados, que fueron llamados a encargarse de algunos módulos del taller de cine y que finalmente fueron incorporándose a la planta docente de la escuela, y me refiero al caso del profesor Óscar Campo, que estudió en la primera cohorte del programa de Comunicación Social Periodismo, y el caso también un poco más tarde de Antonio Dorado. Rostros funciona porque en el momento en que aparece Telepacífico se ha fundado una escuela de comunicación social con la perspectiva que orienta Jesús Martín, ¿sí? Y que es una perspectiva que está orientada hacia la mirada sobre los sectores populares, sobre lo que está ocurriendo en el contexto popular. Rostros y Rastros funciona porque existe una orientación de una escuela de comunicación social pública, además que es muy importante que sea pública, y que va a ser la referencia de muchas escuelas de comunicación en el resto, digamos, del país. Surge también como resultado de un proceso de escrituras que se van cualificando. Uno como pobre siempre sigue llevando el bulto. Imagínate que el bus ya subió a 60 pesos, vea. Hermano, yo no sé qué es lo que pasa, hermano. Y ahora que quieren un decreto, hermano, de que quieren quitar las pensiones y las jubilaciones, ahí se daña esto, hermano. La vida todos los días para el pobre es dura. Para los que tienen plata, sí, la vida todos los días es mejor. Rostros y Rastros permitía que amarráramos el azar, que amarráramos el repertorio de las lecturas que teníamos sobre cine, o sea, que no habían fronteras entre el documental y la ficción. Yo siempre en todos los trabajos hice puesta en escena, pero es que en la época en que nos enseñaron a nosotros audiovisuales no había esa diferenciación entre documental y ficción. En esta primera etapa de Rostros y Rastros hicimos más o menos unos 300, 350 trabajos. En un primer momento eran directores de cine de la ciudad, como Carlos Mayolo, Ospina, Silvia Mejía, que en ese momento vivía en Cali, Ana María Echeverri, Lisandro Duque también hizo algunos trabajos, y poco a poco se fueron vinculando estudiantes de últimos semestres y recién egresados. Esta forma fue evolucionando hacia el año 1995-96. Aparece una generación de estudiantes que comienzan a hacer estos programas documentales, pero insertándoles videoclips
influenciados sobre todo por MTV de los años 90, pero también por el videoarte, comienzan a hacer otro tipo de mezclas distintas. Jorge Navas, Carlos Moreno, eran como los principales actores de ese momento, de ese tipo de propuestas.